Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal. A Robert SR, a un nuevo vídeo y vamos a empezar el vídeo viendo un pequeño clip, un pequeño extracto de las declaraciones o de la intervención de Santiago Abascal en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. No a este estado de alarma porque es ineficaz desde un punto de vista sanitario. Ya protagonizaron ustedes el confinamiento más severo junto a las mayores tasas de mortalidad del mundo y porque supone un perjuicio de Vox, un perjuicio brutal a la economía de los españoles, al que Vox aportó soluciones que ustedes no quisieron escuchar y que hace una semana fueron ridiculizadas por el presidente del Gobierno en esta tribuna. Por cierto, soluciones que acaba de anunciar en los mismos términos la señora Merkel en Alemania. Este Parlamento, señorías, debería defender la vida y el empleo y no garantizar la muerte y la ruina y el desprecio a los españoles, que es lo que ustedes están protagonizando en estos momentos. Millones de españoles ya no se sienten representados por ustedes, porque mintieron para llegar hasta donde lo han hecho. Sí, porque ustedes no quieren devolverles la palabra. Devuélvanles el voto, devuélvanles la palabra, devuélvanles la prosperidad, devuélvanles la libertad, porque todo eso se lo han robado ustedes, señorías. Y esta votación del estado de alarma no es más que el acta del latrocinio que ustedes están protagonizando de nuevo. Porque en España, señorías, se pueden ocupar casas, se pueden organizar fiestas y banquetes, si invitas a ministros como el de Sanidad o el de la oposición, se pueden violar nuestras fronteras. Y a los invasores, muchos infectados, se les da alojamiento, se les da dinero hasta que se cansan y se largan a la calle. En España se pueden hacer homenajes a asesinos en serie con el permiso del Gobierno. En España se puede entrar desde el extranjero sin PCR. Pero los españoles no pueden salir de casa por la noche. Los españoles no pueden manifestarse. Los españoles ni siquiera pueden manifestar lo que libremente entienden, porque son considerados mensajes de odio. Y no se puede decir, por ejemplo, que el vicepresidente que iba a vivir siempre en Vallecas se ha mudado y que la Voz Popular le ha bautizado como el Marqués de Galapagar, porque hasta esto se censura en este Parlamento. Ustedes no son un gobierno, ustedes son una distopía. Y por eso votaremos no, señorías, y lo haremos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción y con toda nuestra conciencia. Bueno, pues ya lo habréis escuchado, ¿no? Un nuevo repaso de Abascal al gobierno, concretamente a Salvador Illa y al espectro, es decir, a Pedro Sánchez, quien no se ha dignado hoy a acudir al Congreso de los Diputados el día que se debatía el estado de alarma. Es cierto que ha estado al principio, ha delegado todo en Salvador Illa y luego ha huido para no escuchar al resto de grupos parlamentarios. Esta es la calidad democrática del presidente del gobierno. Ya sabéis que hoy jueves se debatía el estado de alarma. Cuando estéis viendo este vídeo y cuando lo estoy grabando todavía no se ha votado porque se vota a final del día. Pero bueno, todas las formaciones políticas pues ya han desvelado su voto. No hay sorpresas y por lo tanto vamos a tener un estado de alarma interminable hasta el mes de mayo. Eso sí, qué casualidad, o parece que hay que dar las gracias, que Pedro Sánchez va a tener que responder cada 2 meses en el Congreso. Salvador Illa cada mes se revisará en el mes de marzo y le pasan la patata caliente a las comunidades autónomas. Por lo tanto, el gobierno se lava las manos como Poncio Pilato. Hay que decir que la única formación política que va a votar en contra de este atropello de derechos fundamentales, que va a votar en contra de este atropello de libertades, es Vox, que de hecho ya ha confirmado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, como comentamos aquí el pasado martes, porque las prórrogas hay que hacerlas cada 15 días, nada de una única prórroga hasta el mes de mayo, ¿no? Para que el gobierno de Pedro Sánchez tenga poderes extraordinarios y pueda gobernar a base de decretazos. El Partido Popular pues se ha indignado mucho por esta medida, sin embargo se abstiene, dice que va a ir a la Comisión de Venecia, ¿no? Que es un poco quien se encarga de garantizar la aplicación de las constituciones en los distintos países de la Unión Europea. Ahora bien, me abstengo, no voto en contra para no votar lo mismo que Vox. Y luego Ciudadanos ya no nos sorprende que haya votado a favor. Al fin y al cabo, Inés Arrimadas no sabe cómo decir más claro que busca un carguito en el Partido Socialista y que el Partido Socialista le dé un ministerio.
De hecho, hasta Ciudadanos ya nos ha dicho que va a apoyar probablemente los presupuestos más iliberales de la historia de España, que son los presupuestos que presentó el otro día el gobierno, que no son más que presupuestos que van a provocar ruina, miseria, hambre, paro y destrucción de empleo con unas perspectivas de consumo y de inversión que no hay quien se las crea. Por tanto, ese es el panorama político que tenemos en el Congreso de los Diputados, con una única oposición, como es Vox, y el resto de formaciones políticas que más o menos le bailan el agua a este gobierno de la muerte y la mentira y de la ruina, es el nuevo adjetivo que hay que añadir, que es el gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente ya tuvimos aquí un vídeo la semana pasada, bueno, creo que fue el domingo, pues que yo rechazaba radicalmente el estado de alarma perpetuo que nos quieren poner, porque me hace mucha gracia cuando dicen que esto lo hacen por temas médicos, ¿no? Y por criterios médicos. No olvidemos que el gobierno de España nos mintió con un comité de expertos que no existía, y hay que decir que a mí me hace mucha gracia cuando dicen que le importan las víctimas y le importa la salud de los españoles, teniendo en cuenta que, hombre, llegamos tarde a la primera ola por permitir manifestaciones masivas cuando sabíais perfectamente la peligrosidad del virus, que el virus estaba descontrolado y tenéis las alertas de seguridad nacional. Por tanto, las vidas en el mes de marzo os importaba más bien poco, ¿no? Y a día de hoy, en esta segunda ola, que ya se nos avisó en el mes de marzo, que volvemos a llegar tarde y que no habéis hecho absolutamente nada, por eso los confinamientos y los cierres, que son medidas que realmente no sirven para nada, cerrar perimetralmente una comunidad autónoma es absurdo, el toque de queda es absurdo, y son medidas que demuestran el fracaso de los gobiernos. Qué fácil es confinar, qué fácil es cerrar, qué fácil es prohibir cuando tienes el sueldo garantizado y decirle a un autónomo que no abra su negocio, y qué difícil es legislar, porque desde el mes de marzo nos llevan diciendo que en octubre iba a haber una segunda oleada y no habéis hecho absolutamente nada. Se va el gobierno de vacaciones en el mes de agosto, nos dice que hemos vencido al virus, que nos vayamos todos de vacaciones y ahora la culpa es de los ciudadanos, cuando no habéis hecho ni un protocolo, no habéis controlado ni un aeropuerto, ni una estación de ferrocarril, no habéis protegido a los vulnerables, no habéis reforzado el sistema sanitario, no habéis puesto más camas UCI, no habéis puesto más respiradores, no habéis enseñado pues a los médicos pues para trabajar ante el COVID, no habéis puesto más hospitales, etcétera, etcétera. No habéis hecho absolutamente nada. No habéis hecho nada y le echáis ahora la culpa a la población, o le echáis la culpa a las comunidades autónomas, cuando no habéis hecho nada. Desde el mes de mayo podéis haber hecho todas esas medidas para empezar a evitar que entre virus de fuera a España, y no se ha hecho porque no se ha hecho ni un mísero control en España, a diferencia del resto de países de Europa, que por supuesto que también están sufriendo esa segunda ola. Pero ¿cuál es el peor país a nivel sanitario? ¿Cuál es el peor país a nivel económico? Sí, efectivamente, el gobierno de España, que tenía que haber dimitido inmediatamente hace mucho tiempo y estar ahora mismo sentados en la sala segunda del Tribunal Supremo respondiendo penalmente. Pero claro, como Dolores Delgado es la fiscal general del Estado, no pensemos que los tribunales van a actuar. En el resto de Europa, los ministros de Sanidad, ante el fracaso de su gestión, han dimitido. Aquí se van a la chupifiesta de Pedro Jeta, mientras le dices a la población que se quede en su casa, que no se reúna con más de 6 personas y que las navidades no les van a poder pasar en familia. Eso sí, si queréis tener cenas familiares, ya sabéis lo que yo he dicho siempre, tenéis que ir a la estación de tren, tenéis que ir a un aeropuerto, tenéis que ir a una universidad o tenéis que ir a un colegio, que es sitios en los cuales no hay límite de aforo. Ahora bien, ni se te ocurra invitar a alguien a tu casa que te viene la Gestapo y te pone una multa. Así estamos en España en el siglo XXI, en 2020. Así estamos, que parece esto el siglo XVII, como el famoso toque de queda, que no puedes ir a ningún sitio entre las 12 y las 6 de la madrugada, luego todos juntitos en el metro a las 7 de la mañana, que no pasa absolutamente nada. Por tanto, como este gobierno ha fracasado, como no sabe gestionar, no sabe hacer absolutamente nada y toma estas medidas al tuntum para ver si mejoran los datos, que no van a mejorar, que en Cataluña llevan los bares 15 días cerrados y esto sigue subiendo porque evidentemente se ha llegado tarde y los cierres y estas medidas son absurdas y no sirven para nada, pues realmente nos demuestra un poco el nivel de esta gente y los motivos por los cuales, claro, que hay que oponerse al estado de alarma, como bien ha hecho Vox. Porque encima hay que ser conscientes de que estamos en un estado de derecho y por tanto el estado de derecho hay que cumplirlo sí o sí, hay que cumplirlo siempre y el gobierno se lo está saltando a la torera. Y repito, que no me quieran a mí hacer creer que le importa mucho la salud y la vida de la gente cuando todavía no hacen ni un mísero control en los aeropuertos, no hacen ni un mísero protocolo serio y sensato y contundente a las residencias, que hay que evitar que el virus entre en las residencias, que el brutal número de mortalidad que tenemos en España fue debido a que el virus entró en residencias y se acabó con todos ellos y todavía no se ha hecho ni un protocolo al respecto. Y luego, por favor, test masivos y más serios y más, bueno, pues con una mayor cercanía a toda la población, y es algo que no se hace pues porque no hay dinero, porque no interesa, porque no apetece, etcétera, etcétera, porque también esa comparación que se hace entre salud y dinero es absurdo. Sin salud no hay economía, sin economía tampoco hay salud, y repito, qué fácil es decirle al empleado de un bar o de una empresa de
transporte, como este que salió en Telemadrid, cierra tu negocio, no hagas nada, pero yo tengo el sueldo garantizado. En Francia y en Alemania va a haber confinamientos severos y estrictos, como hubo en marzo, quitando para ir a trabajar o para ir a comprar o para ir al colegio. Sin embargo, se ha aprobado un paquete de ayudas para los autónomos y aquí hacemos todo lo contrario. Mientras en Europa se bajan impuestos, aquí se suben. Mientras en Europa se ayuda a los autónomos, aquí no se les perdona la cuota, etcétera, etcétera. Por tanto, en otros países en los cuales hay confinamiento se ayuda al sector privado, que es quien tiene que reflotar la economía de un país. El sector privado es quien paga al sector público. El sector privado es quien crea la riqueza de un país y aquí se deja tirados y se deja abandonado al sector privado, ¿no? Aparte, por supuesto, de toda esta restricción de derechos fundamentales que muy en duda se puede aplicar en estado de alarma. Por lo tanto, Vox vota en contra con lógica y con coherencia. El Partido Popular está muy indignado, pero se abstienen, o sea que voten lo mismo que Vox. De Ciudadanos votando a favor, pues ya evidentemente, pues bueno, tampoco nos debe de extrañar, y en este caso pues Santiago Abascal poniendo los puntos sobre las IES en el Congreso de los Diputados a Salvador Illa y al peor gobierno que ha gestionado el coronavirus y al peor ministro de Sanidad de la historia, que evidentemente está puesto ahí para las elecciones autonómicas catalanas del próximo 14 de febrero, por eso tiene que ir jodiendo a Madrid, tiene que joder a Madrid para que, bueno, no se le enfaden sus votantes indepes y poco constitucionalistas como es ya el PSC en estos momentos. Por lo tanto, pues bueno, una sesión en el Congreso, pues la verdad es que bastante interesante lo que hemos tenido hoy por la mañana, con pocas sorpresas. Y lo dicho, pues cuando estaréis viendo este vídeo, ya a última hora de la tarde, quien lo esté viendo a esa hora, pues ya se habrá producido esa votación, en los que, pues bueno, tenemos estado de alarma durante los próximos 6 meses. Y repito, que a nadie crea que a este gobierno le interesa la salud de los españoles. Este gobierno quiere gobernar a base de decretazos, para meter a Pablo Iglesias en el CNI, para untar a los medios de comunicación de subvenciones, para regalar dinero a los chiringuitos de género. Ya sabéis que las partidas presupuestarias, el ministerio que más dinero va a recibir es el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, etcétera, etcétera. Para eso quieren aplicar el estado de alarma, para poder gobernar a decretazos y que no haya un control parlamentario. En el decreto en el cual se aplicaba el estado de alarma, ya sabéis que se pueden prohibir manifestaciones si no se garantizan la distancia mínima. Claro, esa es la coletilla de la salud. La realidad es que van a prohibir cualquier manifestación en contra de este gobierno, al igual que van a censurar en redes sociales cualquier mensaje que vaya en contra de este gobierno, excusándose en que es un discurso de odio. Por lo tanto, malos tiempos corren para España, para la libertad, para la prosperidad de un país que debería de ser potencia mundial y que por culpa de esta gente, pues sí, somos potencia mundial, pero hacia atrás, en vez de hacia adelante. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Si os ha gustado, le podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Instagram, Twitter, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.